Valvulopatía mitral. Vamos a iniciar con estenosis mitral. Causa más frecuente reumática. También encontramos algunos casos congénitos asociados al lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y algunos otros. Aquí encontramos una válvula mitral normal y aquí un problema de estenosis. El problema de estenosis es cuando la apertura de la válvula es incompleta. Endocarditis de Lehmann-Sachs, que puede observarse en el lupus eritematoso sistémico, ocasionando como secuelas estenosis mitral. Clasificación: estenosis mitral ligera, cuando su apertura máxima es de 2 a 1.5 centímetros cuadrados, moderada de 1.5 a 1.1 centímetro cuadrado y apretada menor de 1 centímetro. Recordar que su área normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Fisiopatología: la estenosis mitral obstruye la salida de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo durante la diástole, por lo tanto la aurícula izquierda se dilata, ocasionando hipertensión veno-capilar pulmonar y con el tiempo complicaciones de las cavidades derechas. Cuando se dilata el anillo de la válvula tricúspide, decimos que una estenosis mitral está tricuspidizada. Recordar la relación del atrio izquierdo con el bronquio izquierdo y con el esófago. El cuadro clínico, es decir, disnea, que habitualmente es progresiva hasta el edema pulmonar agudo. Epistaxis, infecciones pulmonares frecuentes, rubefacción malar. A la exploración física encontramos clásicamente el ritmo descrito por Durosies. Primer ruido intenso, sístole limpia, segundo ruido, chasquido de apertura de la válvula mitral, retumbo, es decir, un soplo diastólico por obstrucción del flujo de la estenosis mitral y un refuerzo presistólico en el momento de la contracción auricular. Si hay fibrilación auricular, no vamos a encontrar el refuerzo presistólico. Aquí en esta imagen encontramos primer ruido intenso o brillante, sístole nada, segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral, retumbo, es decir, un soplo diastólico con refuerzo presistólico, descrito por Durosies. La exploración física: cuando tenemos una estenosis mitral apretada, encontraremos datos de hipertensión arterial pulmonar que puede llegar a insuficiencia cardíaca derecha. Otra complicación es la fibrilación auricular. En el electrocardiograma crece, se dilata la aurícula izquierda y ventrículo derecho. Aquí encontramos en este electro fibrilación auricular. RX de tórax, clásicamente encontramos 4 arcos izquierdos, de arriba abajo, aorta, arco de la pulmonar, abombada, orejuela izquierda y ventrículo izquierdo, como en este caso, aorta pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Datos de hipertensión veno-capilar pulmonar: que las venas se vean borrosas, la nitidez de la aurícula pierda su nitidez, líneas B de Kerley. Redistribución del flujo pulmonar, complicada con gran hipertensión pulmonar, es decir, complicada con cavidades derechas. Un ecocardiograma, flujo, un trombo a nivel de la aurícula izquierda como complicación. El cateterismo cardíaco nos va a medir presión capilar pulmonar, gradiente transmitral, es decir, nos va a completar el estudio. Los dos estudios iniciales son RX de tórax y electrocardiograma. La estenosis mitral muda, es decir, a la auscultación pocos datos cuando es muy ligera. Otras valvulopatías más importantes, T muy cerrada o muy calcificada. Estenosis mitral apretada va a tener datos de hipertensión veno-capilar
pulmonar más hipertensión arterial pulmonar. Es necesario hacerle un ecocardiograma. Datos a la exploración: ritmo de Durosies. Primer ruido intenso, sístole nada. Segundo ruido, chasquido de apertura, retumbo y refuerzo presistólico. En el electro, fibrilación auricular y predomina ventrículo derecho. Complicaciones: edema pulmonar agudo, fibrilación auricular, embolias sistémicas. Puede complicarse con endocarditis bacteriana. La historia natural: la fiebre reumática más frecuente de 5 a 15 años. FA en el 50%. Cuando es ligera, buena evolución, tiene una mortalidad del 40% a los 5 años. Tratamiento médico: con beta bloqueadores para disminuir la fibrilación auricular, verapamil o diltiazem. En casos de edema pulmonar, diuréticos. Si existe fibrilación auricular, hay que anticoagular con un INR entre 2 a 3. Indicaciones de valvuloplastía percutánea: anatomía valvular favorable, velos flexibles con fusión comisural, pocos calcificados y escaso compromiso subvalvular. Contraindicaciones: insuficiencia mitral moderada o severa, intensa calcificación, trombos en aurícula izquierda. Aquí vemos cómo por una vena se ingresa a aurícula derecha, se pasa el catéter, aurícula izquierda, se infla el balón, por lo tanto se abre la válvula mitral, pero se puede restenosar a los 10 años en un 60%. Si persisten las mismas características, puede nuevamente hacerse una apertura de la válvula mitral con catéter. Si la valvuloplastía percutánea con balón no es posible, entonces debe de intentarse tratamiento quirúrgico, ya sea con valvuloplastía o reemplazo valvular. La mortalidad operatoria del 5 al 8%. Insuficiencia mitral. Causas: puede ser reumática. También tenemos que en algunos pacientes puede haber prolapso mitral. Otros casos congénitos de tipo funcional por dilatación del ventrículo izquierdo, asociado a enfermedades de la colágena, lupus, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, esclerodermia, y en otras ocasiones de tipo degenerativo. Agudas: disfunción del músculo papilar por isquemia, traumas, endocarditis bacteriana, lo cual van a desarrollar edema pulmonar agudo o choque cardiogénico. Deformidad de las válvulas y acortamiento de las estructuras subvalvulares por fiebre reumática. Prolapso de la válvula mitral, que posteriormente hablaremos. Fisiopatología: el ventrículo izquierdo se dilata por sobrecarga diastólica, dando origen a una fracción de expulsión normal, ya que de acuerdo a la ley de Frank Starling, mayor longitud diastólica, mayor gasto cardíaco. Cuadro clínico: inicialmente asintomático hasta que desarrolla hipertensión veno-capilar importante. Por lo tanto, se reduce el gasto cardíaco y es necesario el tratamiento quirúrgico. Características del soplo: esoglosistólico en chorro de vapor que se irradia a la axila o al dorso. Se exacerba con la maniobra de Pachón, al igual que la estenosis mitral. Fonocardiograma: un soplo holosistólico en chorro de vapor que se irradia a la axila y al dorso. En el electrocardiograma, eje eléctrico a la izquierda,
P mitral, crecimiento de ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen. Puede encontrarse en ocasiones fibrilación auricular. RX de tórax, normal o cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo. En otras ocasiones calcificación del anillo valvular. Y cuando está complicada, datos de hipertensión veno-capilar pulmonar e insuficiencia cardíaca izquierda. Una radiografía con punta del corazón abajo, crecimiento del ventrículo izquierdo. Complicada. Entonces, decimos que el soplo es holosistólico en chorro de vapor, que se irradia a la axila y al dorso. Otros estudios por un ecocardiograma, cateterismo cardíaco, etc. Ecocardiograma, otro ecocardiograma donde está demostrando el flujo en el momento de la sístole hacia la aurícula izquierda. Se observan las burbujitas del suero fisiológico agitado que son ecodensas, pasando al atrio izquierdo. Historia natural, vivos a los 5 años 80%, pero a los 20 años la mortalidad es mayor. Tratamiento médico, vasodilatadores para disminuir las resistencias periféricas que disminuyen el volumen, regurgitantes, UIECAS o vasodilatadores arteriolares. Tratar la disfunción ventricular y si existe una insuficiencia mitral aguda con nitroprusiato, dopamina, dobutamina, etc. El tratamiento quirúrgico se indica con síntomas importantes: disnea, fracción de expulsión cuando empieza a bajar menos de 60, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo mayor de 45 milímetros. Pero cuando esta aparece suele ser irreversible. Entonces intentará reparar la válvula y si no es posible se coloca prótesis. La intervención quirúrgica es controversial, por lo tanto debe evaluarse en forma adecuada. Aquí tenemos una válvula, pero no en la mitral, una prótesis. Esta es tricuspidia. Prolapso de la válvula mitral, síndrome de Barlow. Se debe a un déficit de coaptación de las válvulas de la mitral. Generalmente es asintomático, mujeres 5%, aunque en la clínica es poco frecuente. Se asocia a pectum excavatum. Se conoce como el síndrome del clic-murmur, es decir, clic-soplo. Encontramos un clic o chasquido mesosistólico, seguido de soplo de insuficiencia mitral. Es un ritmo de 3 tiempos. El paciente puede tener dolor precordial, palpitaciones por extrasístoles, amaurosis transitorias y en el electrocardiograma, en el momento del dolor, inversión de la onda T en cara inferior. Una insuficiencia mitral ligera que habitualmente no evoluciona, pero en caso de que evolucione requerirá tratamiento. Otro tipo de prolapso de la válvula mitral que podemos encontrar en un paciente, específicamente aquellos que tienen enfermedades del tejido conectivo, como son síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos y pseudojantoma elástico. Se debe a válvulas exuberantes con elongación de cuerdas tendinosas, prolapso valvular holosistólico e insuficiencia mitral progresiva. Habitualmente requieren tratamiento quirúrgico. Prolapso de la válvula mitral. Como se había comentado previamente, maniobras que disminuyen la precarga, el soplo aumenta. Maniobras que aumenten la precarga, el soplo disminuye. En el síndrome de Barlow, si es asintomática, no amerita tratamiento. Si tiene dolor precordial o arritmias ventriculares, se darán beta bloqueadores. Perfil contra profilaxis contra endocarditis bacteriana. Tratamiento quirúrgico igual que la insuficiencia mitral. Síndrome de Horner.
Es la disfonía causada por una aurícula izquierda dilatada que comprime el nervio laringio recurrente izquierdo. Síndrome de Lutten-Bacher es la combinación de estenosis mitral con comunicación interauricular. Y ustedes deberán de contestar estas preguntas para saber si le entendieron al tema. Entonces, tenemos varias preguntas, las cuales es necesario que respondan. Nuevamente, ¿alguna otra? Responder a todas las preguntas para que determinen qué grado de conocimiento tienen sobre estenosis e insuficiencia mitral.